Estamos viendo esa escena en la que Steven Spielberg recrea en Salvar al Soldado Ryan el desembarco en la playa de Omaha. Como decíamos, va a ser el lugar donde los aliados encuentren mayor resistencia. Hay que tener en cuenta, además, que la zona elegida no era donde se concentraban las mayores defensas alemanas, que estaban más centradas en las posiciones cercanas a Calais. Aquí veis fotos de junio de 1944, en los días previos al desembarco. Pensad que el desembarco supone no solo el traslado de ese millón de hombres desde Gran Bretaña a Francia, sino también todo lo que supone de logística en cuanto a la necesidad de trasladar vehículos, carros de combate, armamento, municiones, asistencia sanitaria, hospitales, etcétera. Es un esfuerzo logístico impresionante. Aquí veis algunas de las baterías del muro del Atlántico. Esta es una foto de 1942, con la que Alemania había ido fortificando toda la costa atlántica francesa en previsión de esta futura invasión de los aliados. La invasión se esperaba, sobre todo, en el sector, como digo, de Calais, que es el punto donde el Canal de la Mancha es más estrecho. Sin embargo, como vimos, va a tener lugar en Normandía. Aquí veis a los soldados de la 101 División Aerotransportada, que son los que van a saltar la noche del día 5 de junio en las posiciones de retaguardia a fin de debilitar las defensas alemanas y facilitar el desembarco aliado. El general Eisenhower, que era el general en jefe de las tropas aliadas, tanto británicas como norteamericanas, hablando con soldados de esa división que esa noche van a saltar a territorio francés. Y, como os decía, la operación venía marcada por la necesidad de debilitar las defensas con bombardeos previos que tendrán lugar el día 5 de junio de 1944. Esos bombardeos van a ser efectivos en gran parte de las zonas de los desembarcos previstos, pero no así en la zona de la playa de Omaha, donde, como decíamos, van a encontrarse los norteamericanos la mayor de las resistencias. Esto fue porque las condiciones climáticas, que eran especialmente complicadas, tanto en el mar como por las circunstancias de la atmósfera, van a hacer imposible que los aviones despeguen con seguridad. Eso hace que en la zona de Omaha las defensas antiaéreas y las defensas costeras estuvieran mucho menos castigadas. Aquí veis algunos de los documentos top secret que marcaban la denominada Operación Overlord, que es el nombre clave que recibió esta operación de desembarco en Europa. Y el proceso de salto. Como veis, los barcos solían llevar esos dirigibles, que son un intento de protección en caso de bombardeos, en el caso que el proyectil impacte contra el dirigible, evitando que pudiera caer sobre el barco. El desembarco se vio precedido por un bombardeo intenso de las baterías de los distintos barcos de guerra que acompañaban a las barcazas y posteriormente, como veíamos, van a ser estas barcazas. Aquí veis barcazas donde se transportaba tropas, en el fondo estáis viendo las barcazas que transportarán ambulancias y otros vehículos que desembarcarían una vez controlada las 5 playas. Fotografías del interior de la barcaza y del día del desembarco. Esta fotografía es una fotografía que forma parte de las denominadas Magnificent 11, que son 11 fotografías que le quedaron al fotógrafo Frank Cappa. Esta es una de ellas, algunas, como veis, no son buenas fotos, están movidas. Frank Cappa es un reportero de guerra, un fotógrafo de guerra que ha participado en la Guerra Civil Española, es autor de la famosa Guerra de la Muerte de un Miliciano, de la Segunda Guerra Mundial y de hecho va a morir en un conflicto en la Guerra de Indochina en 1954. La historia de estas fotos es también curiosa porque
después de desembarcar como un soldado más, a pesar de que lo único que llevaba era su cámara, y de ir gastando varios carretes en fotografiar el desembarco, el laboratorio encargado de revelar los carretes los va a estropear y solo van a quedar 11 de esas fotos del desembarco. Aquí veis otra de esas 11 fotos. Las defensas que se veían en la recreación del desembarco de Salvador al Soldado Ryan, esas estructuras con forma de erizo, es lo que se llaman defensas checoslovacas, y son especialmente útiles para frenar el avance de carros de combate. Van a servir de parapeto improvisado para los soldados de infantería, pero como se veía en el vídeo, una de las misiones principales de los artilleros y de los zapadores va a ser la de destruir estas defensas. Otra de las fotos de capa, y las características que presenta la playa de las playas del desembarco, especialmente la playa de Omaha, como podéis ver aquí, es que es una playa en la que la costa es una costa que amplía el periodo de playa, la zona de playa, en marea baja, varios centenares de metros, con lo cual hay alrededor de 200, 300 metros desde que uno salta a la orilla hasta que llega a la zona de costa alta del acantilado, donde se ubicaban las posiciones defensivas de los alemanes, lo que expone al fuego enemigo a los soldados en su avance. A pesar de las dificultades del día D, el día 6 de junio, las 5 playas van a estar controladas por los aliados, y a partir de ese momento se inicia un proceso de desembarque de tropas que se va a ir completando en los días siguientes, y que va a permitir, como digo, el traslado de ese millón de soldados. En ese proceso se van a crear incluso puertos artificiales, como veis, no solo las barcazas que llegan a la costa, sino, como vemos en este caso, para aquellos buques de mayor calado se crean puertos artificiales que van a permitir el desembarco y el traslado a tierra de todos estos pertrechos. Esta es una fotografía del estado que presentan las playas del desembarco en la actualidad. Esta fotografía la saqué en Utah en 2010, en Utah Beach, y como veis, pues es una playa idílica. En Utah, a diferencia de lo que pasó en Omaha, las condiciones del desembarco van a ser mejores porque las mareas van a arrastrar a las barcazas a una zona donde las defensas alemanas eran muy escasas, con lo cual los norteamericanos que desembarcaron aquí lo van a poder hacer sin apenas oposición. Esta es una de las barcazas de desembarco que se emplearon en el día D, y los materiales de defensa norteamericanos que van a ser incorporados una vez que se hace efectivo el desembarco. Un carro Sherman de los norteamericanos. Y esta fotografía está tomada en el cementerio americano, es donde empieza y acaba la película de Salvar al Soldado Ryan, y donde descansan pues alrededor de 9.000 soldados americanos que van a caer en la batalla de Francia, en el proceso del desembarco y días posteriores. En agosto de 1944, recordad, junio del 44 se produce el desembarco, se inicia la batalla de Francia, que va a tener como acontecimiento más destacado la liberación de París en esa fecha, en agosto del 44, y en ese mismo mes, en Varsovia, se va a producir un levantamiento impulsado por la resistencia polaca ante la cercanía del Ejército Rojo a Varsovia. A diferencia de lo que estaba pasando en Occidente, donde los aliados van a ser recibidos y apoyados, en el este la Unión Soviética va a privar de apoyo a este levantamiento polaco. Durante un mes aproximadamente los polacos van a enfrentarse a los nazis en Varsovia, que va a quedar prácticamente arrasada, sin que los soviéticos, que se encuentran acampados a pocos kilómetros de la ciudad, les presten ningún tipo de ayuda. Únicamente una vez sofocado el levantamiento por parte de los nazis, serán los soviéticos los que controlen la capital polaca.
Aquí veis una fotografía de ese desfile de la liberación de París en agosto de 1944, donde van a participar soldados españoles. De hecho van a ser soldados españoles los primeros que entren en la ciudad, lo cual no hay que verlo como un honor para los soldados españoles, sino era una de las posiciones más arriesgadas porque se estaba enfrentado a la posible acción de francotiradores. El papel en estas tropas que liberan París, va a ser el principal de los aliados franco-británicos, pero como veis en la pancarta, el papel de Gaulle, del general de Gaulle, que va a haber liderado ese movimiento de la Francia libre en los años anteriores, va a ser también especialmente relevante. La 28ª División de Infantería desfilando por los Campos Elíseos. Y los principales generales, tanto del ejército norteamericano, Bradley y Eisenhower, como del ejército francés, de la Francia Libre, el general Marie-Pierre Koenig y el general Teller de la RAF británica en agosto del 44. En Varsovia, como digo, de manera simultánea, se produce un levantamiento por parte de la población polaca, impulsada por el conocido como General Tor. Era un levantamiento de carácter nacionalista y vinculado al gobierno polaco en el exilio, que sin embargo, como decía, no va a tener el apoyo del ejército soviético, interesado en que el territorio de Polonia pudiese ser posteriormente incorporado a su área de influencia y poco interesado en que el gobierno polaco en el exilio pudiese anotarse ningún tipo de tanto. El resultado va a ser la destrucción de la ciudad, algo que se ve, por ejemplo, en la película El pianista, la escena final donde el pianista sale de su escondite y encuentra una ciudad en ruinas, hace referencia a este momento concreto. Aquí veis los miembros de ese ejército polaco resistente y el fracaso tras semanas de lucha que va a producirse, dejando, como veis, una ciudad completamente destruida por las fuerzas alemanas. Este es el aspecto que presenta en agosto del 44 en la ciudad de Varsovia. El éxito del desembarco, la ocupación de Francia, la liberación de Francia, va a abrir el último periodo de la guerra entre enero y el 45, entre enero y mayo de 1945, tras un periodo de paralización de las operaciones en el otoño del 44, en el que tanto los soviéticos por el este como los anglo-norteamericanos por el oeste van a ir presionando a los alemanes, obligándoles a replegarse hacia Alemania y finalmente consiguiendo su rendición incondicional en mayo de 1945, días después de que Hitler se suicidase en Berlín. En 1944, como os pongo en el vídeo, a finales de ese año, los alemanes inician una última ofensiva en el bosque de las Ardenas, intentando desbaratar el empuje de los aliados que se había dirigido hacia los Países Bajos, hacia Bélgica y Holanda, en operaciones que resultaron no demasiado exitosas. Y tras agotar sus últimos recursos en enero del 45, van a ver cómo la guerra se convierte en una carrera contrarreloj por ser los primeros en llegar a Berlín. Esta lucha, ya en el interior del Reich, va a concluir con la toma de la ciudad, de la capital de Alemania por parte del Ejército Rojo, que pondrá la bandera roja ondeando en la Cancillería,
y irá parejo también al descubrimiento de los distintos campos de concentración y exterminio. En enero del 45 se había liberado Auschwitz y se habían conocido los horrores que habían tenido lugar en aquel territorio, y a partir de este avance vamos a ir viendo cómo se descubren otros campos de exterminio. En el caso de los territorios occidentales, los aliados occidentales van a obligar a la población alemana a visitar los campos, a ver los efectos de esa política nazi, a la vez que en este avance se van a producir algunos de los bombardeos masivos más terribles, bombardeos de carácter terrorista, en el sentido de que pretendían extender el efecto, el terror a las distintas poblaciones alemanas, destruyendo las ciudades alemanas. Especialmente importante va a ser el bombardeo de la población de Dresde, que va a verse ahogada en una cúpula de fuego con temperaturas en su interior superiores a los 1000 grados. Alemania en los últimos meses de la guerra va a reactivar sus ataques contra Londres, aplicando nuevas armas que van a desarrollarse de manera incipiente, aunque no van a conseguir cambiar el turno de la guerra, sí que van a anticipar la nueva época que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, tanto desde el punto de vista militar como posteriormente en la carrera espacial. Estas armas son los misiles no tripulados, que en un primer momento van a ser de esta naturaleza, como el que estáis viendo, un misil V1, y ya en un diseño mejorado, los misiles V2, que van a presentar ya las características de la balística que se desarrolla, como digo, a partir de la Guerra Fría. Estas son imágenes de la batalla de las Ardenas entre diciembre y enero de 1945, el último gran avance del ejército alemán en el territorio donde se libró ese inicio de la guerra con el avance sobre el ejército franco-británico que lo embolsó en Dunkerque, pero en esta ocasión, y a pesar de los miles de prisioneros que van a conseguir los alemanes, el esfuerzo alemán se va a ver vencido en enero del 45, y a partir de ese momento se produce, como digo, toda una campaña encaminada a la rendición completa incondicional de Alemania. Estos son bombardeos que van a soltar su carga explosiva sobre la ciudad de Dresde, que entre el 13 y el 15 de febrero va a ser completamente arrasada. Aquí veis fotografías de cómo quedó la ciudad. Ya digo, se le va a bombardear con bombas incendiarias que van a dejar un material inflamable que generará una gigantesca cúpula de fuego inflamando todo lo que se encuentra a su alrededor. Aquí veis restos de los cuerpos calcinados. Se calcula entre 22.000 y 35.000 los muertos de este bombardeo, la mayoría civiles, entre los que se encuentran, como veis en las fotografías, miembros del Partido Nacional Socialista, pero también madres con niños y bebés. Esta es una de las fotografías más características, uno de los ángeles de la Catedral de Dresde, que observa en la fotografía el aspecto devastado de la ciudad. La batalla de Berlín, que se inicia en abril de 1945, supone el fin del régimen nazi. Está recreada también en una excelente película llamada El hundimiento, donde se aprecia el intento de resistencia desesperado de Hitler en el búnker de Berlín, en un proceso en el que se va a movilizar toda la posibilidad de resistencia, haciendo que los niños que formaban parte de las juventudes hitlerianas lucharan contra el Ejército Rojo. Un Ejército Rojo que además ha utilizado en este momento un avance especialmente terrible, replicando el avance que el ejército alemán había realizado en la Unión Soviética, y practicando una política, por ejemplo, intencionada de violaciones
de tal modo que se calcula que más de la mitad de las mujeres entre 15 y 65 años fueron violadas en este avance del Ejército Rojo. El resultado va a ser el control de la ciudad en mayo del 45. Aquí veis una foto de los soldados soviéticos en la puerta de Brandenburgo, o la imagen del izado de la bandera roja en la sede de la Cancillería, la sede del gobierno alemán. Como podéis ver por las imágenes, la ciudad queda prácticamente arrasada como consecuencia de esta batalla urbana. El 30 de abril de 1945, Hitler, junto con otros dirigentes del régimen nazi, entre los que destaca el propagandista Goebbels, su mujer y sus 6 hijos, creo recordar, van a suicidarse. Hitler lo hace en compañía de su mujer, con la que se había casado en el búnker, Eva Braun, y ordenando posteriormente la incineración de su cuerpo. Esta muerte de Hitler no supone inmediatamente el fin de la guerra, porque el almirante Kenneth queda al frente del Estado alemán, pero el 7 de mayo Alemania se rinde incondicionalmente. Los principales dirigentes nazis van a ser juzgados en los denominados juicios de Nuremberg, que van a iniciar una nueva visión del derecho internacional. Son juicios que pretenden juzgar la naturaleza extraordinaria de algunos de los crímenes desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial. No dejan de tener también algún carácter hipócrita, porque evidentemente solo se van a juzgar los crímenes cometidos por los alemanes, no así por los aliados, aunque en algunos casos la naturaleza de estos sea semejante a la que se cometió en el bando derrotado. Sí que es verdad que van a exponerse los efectos de las políticas que a lo largo de la guerra, y especialmente la SOA, va a dejar un saldo de varios millones de muertos como consecuencia de ese intento deliberado de hacer desaparecer al pueblo judío. Los principales encausados son los que estáis viendo en esta imagen: Hermann Göring, que va a ser el primer jefe de la Gestapo, de la Luftwaffe, colaborador directo de Hitler; Rudolf Hess, que va a ser lugarteniente de Hitler y que va a mantenerse la mayor parte de la guerra preso tras una extraña intentona de comunicarse con Inglaterra. Va a saltar en Inglaterra como en paracaídas. Ahí va a permanecer preso hasta ser juzgado. Von Ribbentrop, el que fue ministro de Asuntos Exteriores; Keitel o Dönitz, y algunos de los dirigentes de los campos de concentración. Van a ser mayoritariamente condenados a muerte. Göring, por ejemplo, se suicidará antes de ser ejecutado en la horca, y otros van a ser colgados. La posición ambigua que presentan estos tribunales, porque no dejan de ser tribunales de vencedores, va a ser reconocido incluso en la prensa occidental. The Economist, el 5 de octubre de 1946, publica este artículo. Ni debería el mundo occidental consolarse con que los rusos son los únicos condenables en el propio Tribunal de Justicia de los Aliados. Entre los crímenes de lesa humanidad se encuentra la infracción del bombardeo indiscriminado sobre la población civil. ¿Pueden los americanos, que lanzaron la bomba atómica, y los británicos, que destruyeron las ciudades del oeste de Alemania, declararse inocentes de este cargo? Los crímenes contra la humanidad también incluyen la expulsión masiva de poblaciones. ¿Pueden los líderes anglosajones, que en Potsdam provocaron la expulsión de millones de alemanes de sus hogares, sostener que ellos mismos son completamente inocentes? Las naciones sentadas en el jurado se proclaman claramente exentas de la ley que han administrado. Es decir, la guerra ha dejado un rastro de sufrimiento
tanto en el bando de los aliados como en el bando del eje, aunque solo van a ser los crímenes cometidos por los perdedores los que vayan a ser juzgados. Bueno, vamos a dejarlo hoy aquí. El próximo día empezaremos a ver la guerra en el Pacífico, cómo acaba este conflicto en el